Nos quedamos en otros rasgos doctrinales de una secta. Y de aquí ya vamos a pasar primero con los mormones. Otro rasgo es sobrevaloran y elevan a los fieles a un gozo falso bajo promesas idealistas. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Hoy en día la gente está acostumbrada, hay hermanos que dicen, yo me voy a esa iglesia porque allá pasan por mí, como allá en Estados Unidos pasan por mí, me llevan a la iglesia, me dan de comer y todavía me traen a mi casa. Si es eso, pues qué bueno que lo hagan, ¿va? Pero no se trata de eso. Prometen muchas cosas, prometen tantas falsedades, sobrevaloran a los fieles en un gozo falso bajo promesas idealistas. Se idealizan ellos, vamos a hacer esto, hermanos, no, y Dios tiene algo grande para ti, y Dios te va a levantar, y Dios esto, ok, sí, Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? En su voluntad. Otro punto, utilizan la salamería para utilizar a los asistentes como herramientas de sus propios fines. Utilizan a los fieles, utilizan la salamería, ser barberos. Oh, hermanito, ¿cómo estás? Vas a ver que si das esto, Dios te va a dar en gran manera. Dios te va a dar esto, Dios te va a dar el otro. Pero si tú das, si no das, Dios no te va a bendecir. Otro punto. Todos esos lugares es el mejor lugar para unos débiles, o más bien millones de personas débiles en la fe. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a la salamería. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Para mí, las personas que me hablan en diminutivo se me hacen hipócritas. No me gusta hablar en diminutivo. Hermanito, hermanita, te volteas y ¡fum! Adiós, hermanito. Que Dios te guarde y se le olvide dónde. Amén. De verdad, o sea, es que pasa eso, hermanos, en muchas congregaciones. Y muchos están acostumbrados a eso, a la salamería, a que te los utilicen nada más. Ofrecen un colofón, o sea, escalera de crecimiento organizacional, de desarrollo como fácil y gradual a su liderazgo. Aquí hay una persona, un pastor, que llegó como evangelista y de ahí ya tuvo un crecimiento organizacional y resulta que ya es pastor, presentándose como evangelista. Después ya dice que es pastor y después va a decir que es profeta, después va a decir que es apóstol. Aguas con eso, hermanos. Otro punto es, educan a sus fieles induciendo una enseñanza de sentido de culpa y remordimientos si abandonan el grupo o el lugar. ¿Has escuchado esto? Yo sí lo escuché en una iglesia donde asistíamos, donde el pastor le decía, si tú te sales de esta iglesia, Dios te va a maldecir, porque tú naciste en esta iglesia, y si tú te sales de aquí, Dios va a quitar todo lo que Él ha hecho en tu vida y en tu familia y en tu esposa y en tus hijos, porque te sales de esta iglesia. Y así hay muchos educados. Meten miedo. Enriquecen su unidad a través de eventos sociales. No, vénganse nada más, puros líderes o los que sí diezman, vénganse para acá. Eso me acaba de suceder con un pastor supuestamente de buena doctrina aquí en Ixmiquilpan. Platicando con unos hermanos que nos visitaron una vez, dice, yo, ¿qué crees, pastor? Fui a tal iglesia, no voy a decir nombres ni nada, pero me dijeron, es que ahí etiquetan a los hermanos, porque van puros de dinero. Nosotros llegamos, dice, un tiempo asistimos a esa congregación, saludamos al pastor, y cuando fuimos a saludarlo, no, ustedes van allá, y todos los de este lado, los que sí tenían dinero y los que los diezmaban, y que les hacían la barba al pastor y a su esposa. Y de este lado, los pobrecitos. Qué triste, a mí me dio mucha tristeza. Pero ¿sabes cuál es lo peor de todo? Es que sabiendo
no se salen de ese lugar. Viendo, no se salen de ese lugar. Les hacen, no, es que Dios me puso aquí, como dicen allá afuera los de Panales, Panale vivimos, Panale morimos. De verdad, así en muchas congregaciones está eso. Y vivimos atados o arraigados a lo que nos está lastimando y ni siquiera son pastos verdes para nosotros como ovejas. Pero llegan a la iglesia del pastor Javier, no, porque ahí no practican la liberación de cristianos. No hay ningún versículo de la Biblia que hable que puedes liberar a un cristiano. Ninguno. No, porque ahí no sacan a los demonios. Oye, un cristiano no puede estar endemoniado. O eres o no eres. Es triste, hermanos, de verdad. Todo esto es parte de una secta también. Son cosas mínimas que a veces nosotros no nos damos cuenta que son de una secta. Y sin saberlo, pertenecemos a esa secta, o sin darnos cuenta. Hablan de niveles espirituales. No existen los niveles espirituales delante de Dios. No existen. No hay. No hay niveles de pecados tampoco. Es lo mismo que te robes un peso, que te robes 1,000,000 de pesos. Para Dios es lo mismo. No hay niveles. Entonces podemos ver que las sectas se encuentran en todas las religiones. El Islam tiene los sunitas y los chiitas. El judaísmo tiene ortodoxos. ¿Cuáles son los ortodoxos? Me enfoqué mucho en esto de los judíos, porque muchos cristianos han adaptado, como les dije hace 8 días, han adaptado las raíces judías, han adaptado a su vida diciendo que son judíos, cuando no somos judíos, somos ñañús, somos mexicanitos. Así te cases tú, ñañú, tú, mexicano, con una judía, no perteneces al pueblo judío. Los judíos ortodoxos, ¿quiénes son? Los judíos ortodoxos son un grupo dentro del judaísmo que se caracterizan por su estricta adherencia a la ley y a las tradiciones judías tal como están escritas en la Torá, la ley escrita, y el Talmud, la ley oral. Aquí hay algunos aspectos claves sobre los judíos ortodoxos. ¿Cuántos han convivido con ese tipo de personas que quieren ser judíos? Levanten su mano. ¿Ya han visto cómo actúan? Ahora, exactamente lo que dice Juan Pablo. Ahora, hace tiempo me acuerdo que igual estábamos en una congregación y ya no querían que dijéramos Jehová, ni Dios, ni Jesús, Yeshua. Y para acabarla ni siquiera lo sabía pronunciar, Yeshua decían. De verdad. O sea, tenemos que entender, hermanos, que no pertenecemos al pueblo judío. Dentro de los judíos ortodoxos está esto, la observancia religiosa. Los judíos ortodoxos siguen rigurosamente las leyes y mandamientos del judaísmo, incluyendo el Shabbat, que es el sábado, como día de descanso. Las leyes dietéticas, hasta tienen sus tiendas de kosher. Allá nosotros tuvimos la oportunidad, cuando vamos a los cursos de pastas que aplicamos, vamos a Polanco. Y hay unas tiendas de esta marca, nombre, grandísimas, grandísimas. Y ves en esas calles circulando puras personas judías, si son judíos, se ven finos y todo. Porque no son feos los judíos ni las judías. Son muy guapos y guapas, de verdad. ¿Mande? ¿Verdad? Sí, de verdad. Y tienen, o sea, ellos son tan ordenados hasta en su manera de vestir. Entonces, tienen todo este tipo en observancia religiosa, las numerosas festividades y rituales religiosos que hacen los judíos. ¿Sí estamos entendiendo? Como les digo, me enfoqué un poquito más en esto, porque a veces convivimos con ese tipo de personas que se quieren hacer pasar por judíos. Otro punto,
vida comunitaria de los judíos ortodoxos. A menudo viven en comunidades cerradas o barrios específicos donde pueden mantener sus prácticas religiosas y culturales de manera más fácil y sin interferencias externas. Ellos son muy cerrados, no platican con cualquier persona tampoco, son muy cerrados, muy especiales en ese sentido. Otro punto, la educación. La educación judía es central en la vida de los judíos ortodoxos y los niños suelen asistir a yeshivas, escuelas religiosas, donde estudian la Torá y otros textos religiosos desde una edad temprana. Eso sí, son bien dedicados desde niños. Yo recuerdo que había una familia que se hizo judía, y me acuerdo del niño, un gordito, él con su peladito de honguito, se sentaba en la mesa y lo ponían a repetir y todo, y estaba el niño. Cuando en su vida creció en una iglesia pentecostal y nunca perteneció a los judíos. Otro punto, las vestimentas de los judíos ortodoxos suelen vestir de manera modesta, distintiva. ¿Has visto cómo se visten los judíos? ¿Cuál es su manera de vestir? Saco y su típico sombrerito. ¿Sí nos hemos visto? O se dejan su barba, o se dejan su bienvenidas. Se dejan su peinadita así, medio loquillo. Entonces, los hombres a menudo usan el kipá. ¿Cuál es el kipá? El sombrerito ese como el que usa el papa, aquí. Y a veces sombreros, lo que les digo. Mientras las mujeres visten de manera modesta, a menudo cubriéndose el cabello si están casadas. Una mujer judía, si está casada, tiene que cubrirse el cabello. Son tradiciones de los judíos. Diversidad interna. Dentro del judaísmo ortodoxo hay diversas corrientes, desde las aridades o ultraortodoxos, que siguen las prácticas más estrictas, a menudo se aíslan del mundo secular, hasta los modernos ortodoxos, que buscan equilibrar la vida religiosa con la participación en la sociedad moderna. Hay muchos tipos de judíos, muchos, y son sectas. En general, los judíos ortodoxos se distinguen por su dedicación a vivir según lo que consideran los mandatos divinos. Buscan mantener una continuidad con las tradiciones y enseñanzas judías tal como se han practicado durante milenios. Si nos damos cuenta, hermanos, ellos tratan de seguir toda la ley. Son 613 mandamientos que ellos tienen que seguir, no son 10. En realidad son 613 mandamientos de los judíos. Bueno, que están en el Antiguo Testamento. Pero nosotros no, porque están divididos ahí y ya ellos los hicieron así como que vamos a hacer esto, nosotros sí, nosotros no. Ahora, otro grupo de judíos que tienen otras prácticas también. Otro ejemplo, el hinduismo. ¿Cuántos han escuchado del hinduismo? Y te hablo de esto porque se ha metido mucho en las congregaciones de las iglesias el hinduismo. El hinduismo, o más bien toda la tiradera que hacen los pastores enfrente de las iglesias, viene del hinduismo. Entran en un trance donde empiezan a gritar, donde empiezan a temblar, donde empiezan a hacer cosas que no están en la Biblia, ni siquiera son prácticas bíblicas. Empiezan a temblar, les pega el pastor, les pone una cachetada, les pone un trancazo, los tumba y empiezan a revolcarse. La vez pasada puse un video sobre cómo esa práctica se ha infiltrado en las congregaciones. Y viene del hindú. También tiene shivaísmo y shaktismo. También hay sectas no religiosas como los capitalistas, socialistas entre los economistas, freudianos o junguianos entre los psiquiatras. Hay muchos grupos.
Y a veces no nos damos cuenta y pertenecemos a una secta. Y en una congregación ni se diga. En contraposición, la palabra culto, porque muchos, me voy a enfocar en el culto también, porque muchos decimos, ay, vamos a ir al culto los días domingos. Pero la palabra culto incluye muchas cosas. Reuniones seculares, puede ser un culto a Satanás también. ¿Sí sabían eso, no? Entonces, la palabra culto tiene siempre una connotación negativa. Existen criterios específicos utilizados para identificar un culto. Hay un personaje que escribió un libro que se llama Combatiendo el control mental del culto. El desprogramador Steven Hassan destacó lo que calificaba como cultos destructivos. Y si nos damos cuenta, Pedro también menciona doctrinas destructivas, que él define como régimen autoritario en forma de pirámide con una persona o grupo de personas que tienen el control dictatorial. Si nos damos cuenta, todo esto también está metido, los que están metidos en Herbalife, los que están metidos, no es comercial, en OmniLife, los que están metidos en todo eso, es como una pirámide. Hasta arriba hay un líder y sobre ese se van desglosando. Pues eso también puede entrar como una secta, porque tiene sus propios régimen, tiene sus propias características, tienen lo que ellos llaman su estructura. Entonces, este desprogramador dice, se utiliza el engaño para el reclutamiento de nuevos miembros, que es parte de una secta. Por ejemplo, a las personas no se les dice por adelantado lo que el grupo es. Una secta no te va a decir por adelantado cuando llegas, nosotros creemos esto y esto y esto. No te dicen. Ellos te van envolviendo, te van involucrando hasta que ya estás adentro. Lo que el grupo cree en realidad y que se espera de ellos sí es conveniente en miembros. O sea, nada más lo que les conviene, te lo dicen. Pero lo que es oculto, no te lo dicen. Hassan también señala correctamente que los cultos no solo son religiosos, también pueden ser de naturaleza comercial o de carácter secular. ¿Sí estamos entendiendo esto? Que no nada más el culto es lo que hacemos nosotros. Puede ser una reunión con la familia, un culto, puede ser una reunión de trabajo o viceversa. Hassan describe los componentes ejemplados por los cultos destructivos mediante el control de la mente. Si nos damos cuenta, esto del control de la mente, los famosos encuentros, puras regresiones. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a esos famosos encuentros y pertenecimos junto con Juan Pablo y dábamos conferencias supuestamente, pero lo único que practican ahí son regresiones psicológicas. Y ves a las personas llorar como si de veras fuera una transformación en su vida, pero saliendo esos 3 días que te llevaron al encuentro, lo mismo que los alcohólicos anónimos. Te quitan un vicio, pero te meten otro. Te quitan ansiedad, pero te meten un vicio. Lo mismo. Y eso es lo que pasa. Controlan tu mente. Punto número 1, el control de la conducta. Las asociaciones de una persona, el estilo de vida, la alimentación, la ropa, los hábitos de dormir, las finanzas, etcétera, están estrictamente controlados por ese grupo. Es un punto más de una secta. Te controlan hasta la manera de vestir. No puedes entrar a esta iglesia si no traes velo. ¿A qué te suena? No puedes participar de la mesa del Señor si traes pantalón. Son dogmas que han adaptado a las congregaciones. ¿Sí estamos entendiendo o no? El control de la información.
Los líderes del culto deliberadamente niegan o distorsionan la información, mienten, hacen propaganda y limitan el acceso a otras fuentes de información. ¿Te ha pasado? Son puntos que hemos visto en muchas congregaciones. Te limitan, te niegan, te malinforman, te dicen, no, si tú, entre más des, Dios más te va a bendecir. Te malinforman. Otro punto, el control del pensamiento también. Los líderes de culto utilizan palabras y lenguaje tendencioso, desalientan al pensamiento crítico, prohíben cualquier discurso crítico de líderes o políticas de culto y enseñan una doctrina de nosotros contra ellos. Hace poquito los jóvenes hicieron ¿cómo se llama? Un podcast donde se llamaba Idolatrando a los Pastores. Muchos idolatran a los pastores. Hoy, por ejemplo, ¿dónde está mi hermana Cata? ¿No está? Hoy, el día de ayer, mi hermana Cata me mandó un mensaje donde decía que le mandaban un mensaje a una hermana que invitó aquí a la iglesia y le dijeron, no, dice, no tienes que faltar porque hoy tenemos que honrar al pastor. No está mal honrarlo, lo malo es que los elevemos, lo malo es de que nosotros les hagamos ver que son como dioses, que no, ellos no tienen pecado. Porque hay muchos hermanos que no leen su Biblia y piensan que los pastores no tienen errores. Por ejemplo, quiero preguntarte algo. Esas personas que liberan acá enfrente, que tumban a la gente, ¿a ellos quién los libera? El apóstol. Y si no hay apóstol, ¿y al apóstol quién lo libera? Va a decir que Dios. Se auto va a liberar, no existe el autoliberamiento, no existe. ¿Sí estamos entendiendo? Quiero que entendamos esto, hermanos, que no debemos de caer en ese tipo de sectas, que no debemos de caer en ese tipo de doctrinas, falsas doctrinas que nos dijo Pedro. El control emocional también lo manipulan. Los líderes manipulan a sus seguidores a través del miedo, incluyendo el temor a perder su salvación. El miedo al rechazo, etcétera. La culpabilidad y el adoctrinamiento. Todo esto tiene que ver. Por ejemplo, bien claro, ¿has escuchado de los famosos pare de sufrir? ¿Ustedes creen que sí van a parar de sufrir? ¿O las personas que van ahí van a parar de sufrir? Claro que no. Jesús lo dijo antes de que se fuera. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo ya vencí al mundo. Desde una perspectiva cristiana, un culto es cualquier grupo que sigue las enseñanzas que contradicen la doctrina cristiana ortodoxa y promueve la herejía. Según esta definición, la sociedad de los testigos de Jehová y de los santos de los últimos días. Ambas son cultos. También ellos le llaman culto. También ellos le llaman alabanza. También ellos le llaman adoración. ¿Sí sabías eso? Los de la luz del mundo también hacen lo mismo que nosotros. Hay pastores que también hacen lo mismo que los de este cuate de la luz del mundo. ¿Por qué eso? ¿Por qué le llaman cultos o por qué ambos son cultos? Ya que todos los cultos no se reconocen inmediatamente como tal, y algunas personas pueden confundir con facilidad los cultos con las sectas. ¿Sí te ha pasado? Yo creo que si eres, ahora sí que voy a mencionar esto, pero si eres de la denominación pentecostal, si ves que están practicando el hindú y se meten ahí, caen en esa doctrina, falsa doctrina, porque empiezan a temblar, y dicen que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se mueve de esa manera.
El Espíritu Santo no te va a hacer cosas que no están en la palabra de Dios. Yo siempre le he dicho, ¿cómo sé que tengo al Espíritu Santo? Es como un foco de alarma. Te incomoda, no está bien en el lugar donde estás, vete de aquí, te incomoda. Voy a pecar, no, es que algo me está diciendo que no estoy bien, que no estoy haciendo bien. Es el Espíritu Santo. Ni tampoco hablar en lenguas, tampoco ese es el Espíritu Santo, no. Entonces, tengamos cuidado de los cultos con las sectas o denominaciones. Un ejemplo bien claro, y ya se los he dicho una y miles de veces. El ejemplo más claro en la Biblia que podemos tener nosotros como congregación, como hijos de Dios, está en Hechos 17:11. Váyanse a Hechos 17:11. Y ese es el ejemplo más claro que podemos tener para reconocer una secta de un culto. ¿Qué nos dice? Hechos 17:11. Gracias. Está hablando de los bereanos. ¿Sí se acuerdan que hablamos de los bereanos? Era un pueblito que estaba ahí cerca de Tesalónica, donde Pablo iba a predicar, donde Pablo les decía, hermanos, vengo a predicarles la palabra de Dios y esto. Y los bereanos lo que hacían, agarraban su Biblia y empezaban a ver si era verdad lo que estaban diciendo, o si Pablo les estaba mintiendo. Y eso es lo que nos hace falta a veces nosotros como hijos de Dios. Por eso caemos en sectas, caemos en religiones falsas, caemos en falsas doctrinas o nos dejamos guiar por lo que nos dicen. ¿Sí estamos entendiendo o no? ¿Cuántos quieren ser como los bereanos? Por eso yo les he dicho siempre, no seamos como borregos cuando vayamos a un lugar, porque todos, dice algo el pastor, dice algo el predicador, famoso predicador, y yo hacía esto y esto, y todos los hermanos, gloria a Dios, amén, aleluya, y ni siquiera saben lo que está diciendo. Tengamos cuidado, hermanos. Ahora sí, vamos a entrar a la secta de los mormones. ¿En qué creen los mormones? ¿Es una secta? ¿Ustedes creen que es una secta los mormones? ¿Sí? ¿En qué creen? ¿Alguien ha estudiado o ha convivido con mormones? ¿En qué creen? Exacto. Pero no solamente ese, tienen como 5 libros y vamos para allá. La religión mormona fue fundada hace menos de 200 años por un hombre llamado José Smith. Él aseguraba haber recibido una visita personal de Dios, el Padre y de Jesucristo, quienes le dijeron que todas las iglesias de sus creencias eran una abominación, que todas las iglesias que hay eran una abominación, que solamente la de él iba a ser la verdadera. José se propuso fundar una nueva religión que aseguraba ser la única iglesia verdadera en el mundo. Esta cosa me está fallando. ¿Se han tenido oportunidad de convivir con un mormón? Aparte de la hermana Claudia. Ok. Entonces, él asegura esto, aseguraba recibir una visita personal de Dios, del Padre y de Jesucristo, quienes le dijeron que solamente eran la única religión. El problema con el mormonismo
es que contradice, modifica y expande la Biblia, cuando la palabra de Dios no tiene por qué ser alterada. Los cristianos no tienen razón para creer en la Biblia, no es verdad y suficiente, ellos dicen. El creer y confiar en Dios verdaderamente significa creer en su palabra, y la palabra de Dios la afirma por sí misma. Dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, lo que significa que viene del Padre. Otro punto, los mormones creen que de hecho hay 4 fuentes de la palabra divinamente inspiradas, en vez de una sola, como nosotros. Nosotros creemos en la Biblia, pero para ellos hay 4 fuentes. Está interesante esto, quiero que pongan atención. Hay 4 fuentes. Punto número 1, la Biblia, pero siempre y cuando esté traducida correctamente. No siempre se aclaran cuáles son los versículos que están incorrectamente, según ellos, traducidos. El otro libro es el Libro del Mormón. El Libro del Mormón fue traducido por Smith y publicado en 1830. Smith aseguraba que es el libro más correcto del mundo, más que la Biblia, y que una persona puede acercarse a Dios siguiendo sus preceptos o mandatos más que cualquier otro libro. Ellos aseguran eso, que el Libro del Mormón es el único que te va a llevar a Dios, cuando la Biblia dice que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Otro punto, la doctrina y los pactos. ¿A qué te suena eso? Que está introducido en las congregaciones también. La doctrina y los pactos, conteniendo una colección de modernas revelaciones en cuanto a la iglesia de Jesucristo, como ha sido restaurada. Punto número 4, el libro que dice mi hermana Claudia, la perla de gran precio. Es considerado por los mormones como clarificadora de doctrinas y enseñanzas que faltaron en la Biblia. O sea, son 100% humanas, ni siquiera son divinas. Ellos hicieron este libro como añadiéndole a la Biblia, diciendo que ellos tienen la razón. Y añade su propia información acerca de la creación del mundo. Los mormones creen estas cosas acerca de Dios, que Él no siempre, pongan mucha atención en esto, quiero que pongan mucha atención porque esto es lo que también los mormones creen, que no siempre Dios ha sido Él. Los mormones creen que Él no siempre ha sido el ser supremo del universo. Los mormones creen eso, que Dios no es el ser supremo del universo, sino que alcanzó ese estatus a través de una vida justa y esfuerzo persistente. ¿Ustedes creen eso? Que Dios haya alcanzado ese estatus por medio de lo que están diciendo los mormones. ¿Creen eso? Ahorita vamos a ver, porque hay versículos, y no son uno, son muchos versículos de la Biblia que podemos afirmar y podemos derribar lo que ellos creen de esto. Otro punto, creen que Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y de hueso, tan tangible como el de un hombre. La Biblia dice que Él es espíritu. Aunque ya abandonado por los modernos líderes mormones, Brigham Young creyó que Adán realmente era Dios y el Padre de Jesucristo. Otro mormón que decía que Adán era el Padre de Jesucristo y que Adán era Dios. Los cristianos sabemos esto acerca de Dios. Hay un solo y verdadero Dios y nada más. Creemos en el Padre, creemos en el Espíritu Santo y creemos en Jesucristo.
nosotros como hijos de Dios, que es uno solo. Vamos a Deuteronomio 6:4. No. Ajá, creen en Dios, pero que Dios fue Adán, porque dicen que es de carne y hueso. Y que Adán es el padre de Jesucristo. Están relurias, diría el pastor Ismael. Ya tenemos Deuteronomio 6:4. Vamos a designar los textos para que nos vayamos un poco más rápido. Dulce, Deuteronomio 6:4. Hermana Stephanie, Isaías 43:10. Hermana Claudia, Isaías 44 del 6 al 8. Hermano Miguel, Deuteronomio 33:27. Hermana Cristina, Salmos 90 del 2 al 1. Hermana Mati, Primera de Timoteo 1:17. Timoteo 1:17. No, ok. Hermana Anita chiquita. Primera de Timoteo 1:17. Hermana Ana Grande. Salmos 24:1. Y ahorita le seguimos con los demás. ¿Qué nos dice Deuteronomio 6:4? Gracias. Con estos textos estamos confirmando que Jehová Dios uno solo es. ¿Qué nos dice Isaías 43:10? Gracias. Con esto derribamos el argumento que ellos dicen, que Dios es Adán, porque antes de Dios no hay otro Dios, Él es único. ¿Qué nos dice Isaías 44 del 6 al 8? Gracias. Con estos versículos derribamos la doctrina que ellos hacen. ¿Qué nos dice Primera de Timoteo 1:17? Gracias. ¿A ti qué te tocó? Ajá, Salmos. Ok. Gracias. ¿A tu mami qué le tocó? Ok, tía, no te preocupes. Hermanos, quiero que entendamos esto. Con esto, y tengo mucho más versículos que afirman lo contrario a lo de la secta de los mormones. Entonces tengamos cuidado, no, miren, hay una radio aquí en Ixmiquilpan, en serio, me da pena decirlo, pero tengo que hacerlo, porque yo estoy en contra de eso. Le dice el pastor ese, le dice, le pedimos o les decimos a los hermanos testigos de Jehová, a los hermanos católicos, que vengan a dejar su ofrenda, si necesitan una oración. La palabra de Dios dice que solamente les dio potestad ser hijos de Dios a los que le recibieron. No podemos llamarle hermanos a esas personas, porque no creen en Jesús, no creen en el Padre y no creen en el Espíritu Santo. De verdad tengamos cuidado con lo que hacemos, con lo que oímos. Y de todas sus ofrendas,
ya hasta hizo su iglesia. No me da envidia, no, claro que no. Digo, si Dios es la voluntad de Él que nosotros tengamos un lugar, adelante, nos vamos a esforzar. Pero quiero que entendamos esto, hermanos. No le puedes, es nada más le falta decir, le pedimos a nuestros hermanos satánicos que vengan a dejar su ofrenda. ¿Puedes creer eso? O sea, tengamos cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos. Los mormones creen que hay 3 diferentes niveles de reinos. ¿Sí sabías eso? 3 niveles en la vida venidera. Punto número 1, el reino celestial, lo que creemos nosotros. Punto número 2, el reino terrenal. Y punto número 3, el reino celestial. Celestial. ¿Sí? ¿Sí sabías eso o no? Vamos a ver por qué. ¿Qué es el reino celestial para los mormones? El reino celestial es el menor de los 3 grados o reinos de gloria en el cielo. Por eso yo te digo que para nosotros no hay grados de espiritualidad. No los hay. O eres o no eres cristiano. Así de fácil. Aquí nada de que entre más ores, más espiritual eres. No, hermano. Todo depende de tu comunión con Dios, nada más. Y nada más. Las Escrituras comparan su gloria con la de las estrellas. Ellos creen que la gloria celestial estará reservada para las personas que no recibieron el Evangelio de Cristo ni el testimonio de Jesús. Como el remanente. Pero el remanente no entramos nosotros tampoco. Nosotros no entramos en el remanente. El remanente solamente es para los judíos. No entramos nosotros en el remanente. Así que o te salvas ahorita que estás vivo, o muerto ya no puedes hacer nada. Así de fácil. Porque no va a haber remanente para ti. Ellos creen también que estas personas recibirán esta gloria después de haber sido redimidas de la prisión espiritual, a la que a veces también se denomina como infierno o las tinieblas exteriores, donde la raza humana terminará dependiendo de lo que haya creído y hecho en esta vida mortal. Ellos creen que después de ir al infierno vas a tener chance de resucitar, de ser salvo. Pero son creencias que ellos han creado, entre ellos la joya de gran valor que le llaman. La Biblia nos dice que después de la muerte solamente esperamos el juicio de Dios y de ahí vamos al cielo o al infierno, dependiendo si pusimos o no nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Es verdad o no? Entonces no vamos a pasar por eso nosotros. No creemos en el reino celestial. Es como que lo más bajo para ellos, el reino celestial. Pero también la Biblia nos dice que seremos transformados nosotros. Nuestro cuerpo corruptible será por un cuerpo incorruptible. O sea, no vamos a ser carne y hueso cuando estemos delante de Dios. Porque hay muchos hermanos que han preguntado en las redes sociales que si vamos a tener hambre en el cielo. Si vamos a ser espíritu, Dios hace una comparación como los ángeles y todo eso. Entonces vamos a ser transformados. Las enfermedades que tengamos, ya no va a haber enfermedades. Vamos a morir con un cuerpo enfermo, pero vamos a ser transformados en espíritus. Entonces no pienses que vas a tener hambre. No creas que va a haber cereal allá o desayuno, no.
Ok. Los líderes del mormonismo han enseñado que la encarnación de Jesús fue el resultado de una relación física entre Dios el Padre y María. ¿Te imaginas? ¿Hasta qué punto de aberración han llegado? Es como decir, aguas hermanos, aquí voy a abrir un paréntesis, porque hay mucha gente o muchos hermanos o personas que le creen a esos falsos profetas, a esas falsas personas, falsos pastores, que afirman que Satanás ha tenido relaciones sexuales con una mujer. Es mentira, no existe. Y te voy a decir por qué, no creas que yo me lo saqué de la manga. La palabra de Dios dice que los ángeles son asexuales, que no tienen sexo. Y lo dice, creo que en Mateo, donde hace una comparación de nosotros como sus hijos, que vamos a ser como los ángeles. Y dice la Biblia que no tienen ni cuerpo y que no tienen sexo. ¿Mande? O los ángeles caídos, que son demonios, solamente perdieron la moral delante de Dios, pero ellos no son feos, nosotros le damos poder a lo que queremos. Pero ellos no tienen sexo, porque eran ángeles, y no por caer del cielo ya se les va a aparecer su miembro, no, nada de eso, de que lo dibujen así, porque hemos visto un diablo ahí atrás de las combis del TP que lo ponen con su miembro bien grandote y cosas así. No es así el diablo, no es así, hermanos. Les digo esto porque quiero que entendamos, hermanos, y no que caigamos en herejías. ¿Me puedes apoyar, Juanpi, de buscar ese texto de donde dice que los ángeles no tienen sexo? Porque no quiero que se queden con la duda. Creo que es en los evangelios, creo que es en Mateo 22:30. Vamos a Mateo 22:30 para salir de la duda. Ya aquí lo vamos a dejar porque está muy extenso esto, ¿eh? ¿Qué nos dice Mateo 22:30? Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué dice más adelante? ¿Sí es ese? Entonces no nos vamos a volver a casar en el cielo. A lo mejor sí nos vamos a conocer, ¿no? Pero espiritualmente, ¿no? Ni siquiera nos vamos a poder estar. No, es que yo voy a estar con mi esposa allá. No. Quiero que entendamos esto, hermanos. Entonces me quedé en la página 15. Vamos en la página 15 de 33, ¿eh? Ya casi acabamos. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? De la secta de los mormones. Y no hay ningún versículo de la Biblia también que diga que los ángeles. Hay una historia que habla de los Nefilim en Génesis, pero ahí no se está refiriendo a los ángeles que tuvieron hijos con las hijas de los hombres, dice, ¿verdad? Sino se está refiriendo a las personas anteriores que hubo. No se está refiriendo a los demonios, los ángeles caídos, ni los Nefilim, porque así son conocidos. Ellos no tienen sexo, no puede ser. Seremos como los ángeles que no se casarán, que no se casan, ni se reproducen, dice la Biblia, sino que ellos, Dios, los creó y nada más. ¿Sí entendemos o no? Entonces, aguas cuando te digan que está embarazada de un ángel o de un demonio o de cosas así, porque eso es mentira, o que está embarazada del diablo
y que cosas así. No, hermanos. Por eso metámonos a la Biblia y estudiemos para no caer en herejías. Le paramos aquí porque ya es un poco tarde también y tenemos otras actividades aquí en la congregación. Pónganse de pie. Pónganse de pie y vamos a dar gracias a Dios por este servicio que tuvimos el día de hoy, por la presentación que tuvimos de la pequeña Sofía. Bueno, que no es presentación, ¿verdad? No se me quite esa palabra, esa dedicación a Dios, perdón. Vamos a dar gracias a Dios. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias, Dios, esta mañana. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Dios. Nos has permitido, Padre, entender, Dios, que no hay nada fuera de ti, que eres el único Dios verdadero y que solamente tu palabra, Señor, nos enseña a nosotros como tus hijos a cómo debemos de vivir, Padre.